Muy buenos días a todos y buenas tardes también. Bienvenidos a otra sesión virtual con nosotros. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos el tutorial en herramientas de medición para mantenimiento en energías renovables. Con mucho gusto les saluda Karen Becerril. Soy la gerente de marketing para nuestra área de Latinoamérica. Mi correo lo pueden ver en pantalla. Por cualquier consulta de marketing que tengan, con muchísimo gusto me pueden escribir. Igual si tienen alguna pregunta de todas nuestras sesiones virtuales, con gusto estoy a sus órdenes. Y bueno, antes de presentar a nuestro expositor del día de hoy, quiero mostrarles en dónde nos pueden ir enviando sus preguntas, sus consultas a través de esta sesión. Al final vamos a dejar un espacio para poder contestar lo que más se pueda. Y recuerden que esta sesión está siendo grabada, entonces si tienen que salir o si tienen alguna interrupción, no se preocupen. El día de mañana ustedes estarán recibiendo un correo con esta grabación. Y también los invitamos a visitar nuestra página oficial de webinars. Ya ustedes se pueden inscribir. La página es sa.meger.com/webinars. Recuerden que nuestros webinars y tutoriales son sin costo alguno. Entonces, los invitamos a que formen parte de nuestras sesiones. Otra cosa que quiero mencionarles, este es un tutorial por lo que no se va a compartir ningún certificado porque es tutorial y es sobre nuestros equipos, sobre nuestros instrumentos Megar. Y bien, ahora sí, presento a nuestro disertante expositor del día de hoy. Él es Roberto Sartori, es nuestro gerente regional para nuestra área de Latinoamérica. Cualquier consulta que tengan también pueden escribirle directamente, su correo lo pueden ver en pantalla, roberto.sartori@meger.com. Con esto le doy la bienvenida, buenos días, buenas tardes por allá, Roberto, y te comento que Roberto, el día de hoy nuestra agenda es componentes típicos, después pruebas en sistemas eólicos, seguido por pruebas de sistemas fotovoltaicos, enseguida de pruebas en baterías y terminando con la sección de medición de calidad de energía generada. ¿Cómo te encuentras hoy, Roberto? Muy bien, Karen. Lleno de energía para comenzar una nueva sesión con todos los amigos que siempre nos siguen, con la gente que nos ve la sesión grabada también. Un saludo para todos ellos. Así que bueno, muy contento de estar nuevamente. Te cuento, Karen, le cuento a todo el mundo que esta para nosotros es una presentación muy importante porque, bueno, vamos a hablar de toda la gama de equipos que tenemos para los amigos que trabajan o estudian de repente lo que son las energías renovables. Así que vamos a estar presentando algunos equipos bastante novedosos, como nuevos instrumentos con conectividad a celular, algunos de los que ya se vieron en el video que mostró Karen hace un ratito. Y bueno, no solamente hablaremos de herramientas de medición, sino de algunos temas técnicos específicos sobre las instalaciones, basados en algunas normativas internacionales y guías propias de MEGER. Por ejemplo, vamos a repasar algunos conceptos también técnicos, como la famosa curva VI y VP de los paneles solares. Y en cuanto a las preguntas que mencionó Karen, obviamente se pueden ir agregando a lo que es el chat, ¿sí? Pero nos referimos a esas consultas básicamente las que puedan tener preferentemente relación con los instrumentos o herramientas de medición que estamos presentando el día de hoy. Si tienen consultas de todos modos más específicas sobre lo que es el diseño y mantenimiento de parques eólicos y solares, si bien escapa un poquito al alcance de la presentación, ya que nuestra especialidad es sobre los instrumentos de medición en sí, de todos modos al final de la presentación vamos a, bueno, a responder algunas de las preguntas que haya específicas sobre los instrumentos, y si hay consultas sobre lo que es instalación y mantenimiento, vamos a ver, Karen, si podemos de repente programar un panel virtual como hemos hecho otras veces, invitando especialistas del área para que den las respuestas más apropiadas, ¿no? Ya que nosotros somos especialistas en los instrumentos, pero tenemos gente amiga que puede dar respuestas más específicas sobre lo que es el mantenimiento en sí de los parques. ¿Mm? Bien, si hablamos de energías renovables, podemos llegar a hacer una serie de clasificaciones, por ejemplo, según su fuente de origen o su energía principal, ¿no? Primordial. Y cuando hablamos de energía solar, a veces separamos lo que es la fotovoltaica como un rubro específico, ya que cuando hablamos de energía solar también abarcamos la energía térmica producida por el sol, como hay muchos casos, por ejemplo,
en Chile, que existen estos sistemas que no solamente toman la energía luminosa, sino también la energía térmica del sol para, mediante espejos, poder concentrarla y calentar sales o agua y poder mover turbinas de repente sin tener intervención con paneles solares. Después tenemos la energía eólica, de la cual vamos a hablar. O sea, nos vamos a concentrar básicamente en energía fotovoltaica y eólica en esta presentación. Pero existen otras energías renovables, ¿no? La mareomotriz, por ejemplo, y la undimotriz, que, Karen, ¿qué será la energía undimotriz? No sé si lo has visto alguna vez. Bueno, es la energía producida por las olas. Así también existe la energía geotérmica, la de los combustibles producidos a partir de productos renovables, del biogás, las biomasas, los biocombustibles, que también son parte de las energías renovables, y la hidroeléctrica, que es la energía primordial, que ya se viene usando hace muchos años, ¿sí?, como energía renovable. También podemos clasificar estos parques eólicos y solares y otras fuentes de energía renovable si están relacionados con la red eléctrica usual, ¿sí?, o sea, los que son on-grid. Generalmente esto es un desafío porque tienen que estar coordinados en frecuencia y en fase con las energías que está actualmente instalada. Y las off-grid, que son las aisladas, que son sistemas donde uno genera su propia energía y la consume y no está interconectado con el resto de los sistemas eléctricos. En cuanto a la forma de generar, tenemos principalmente máquinas rotantes, algunas sincronizadas, como el caso de la hidroeléctrica y otros generadores a combustible o máquinas térmicas, eh, y los no sincronizados, como el caso específico de los sistemas eólicos, principalmente en su mayoría no están sincronizados, por lo cual requieren que esa energía, esa frecuencia sea adaptada para poder ser conectada en los casos de sistemas on-grid. También tenemos sistemas de generación estático, como son los casos de los paneles solares y algunas celdas de combustible y otros casos donde no tenemos una máquina rotante en sí, sino que tenemos un sistema fijo que no produce ninguna frecuencia, sino que es una energía básicamente continua, corriente continua, que tiene que ser sí o sí generada una frecuencia en forma electrónica, en ese caso, porque no tenemos una señal senoidal a partir de lo que sería una máquina rotante. En cuanto a las dimensiones, también tenemos una clasificación que serían los sistemas domiciliarios, más pequeños, ¿no?, que ahora están muy en boga, sistemas que se pueden instalar sobre los techos de los domicilios. Los industriales se están viendo también en muchos casos, por ejemplo, plantas, instalaciones avícolas que aprovechan los desechos industriales para generar sus propios biogás y biocombustibles, o parques solares que alimentan pequeños, pequeñas plantas industriales. Y después así las más grandes, las que tienen las utilities, que están destinadas netamente a exportar la energía que producen. En cuanto a la evolución, si vemos esta gráfica, podemos contemplar que los que son los combustibles fósiles, básicamente el petróleo, su uso está en franca disminución, siendo reemplazado por otras que todavía se siguen utilizando, como el gas, y las energías renovables han sido las que más han crecido también. De repente, no es todavía la que más prepondera en el mundo, pero sí es la que tiene más pendiente y más futuro de crecimiento. Fíjense que la energía hidroeléctrica, si bien se considera una energía renovable, su crecimiento no ha sido tan importante como cuando hablamos de la eólica y solar. Y esto también está distribuido por zonas. En nuestro bendito territorio de Sudamérica tenemos afortunadamente mucha preponderancia de insolación solar, sobre todo la zona andina, y también tenemos fuertes vientos, sobre todo en nuestro sur, de la Patagonia chilena y argentina. También tiene una fuerte preponderancia en Uruguay, donde es un país que ha sido líder a nivel mundial en lo que es instalaciones eólicas. Pero obviamente todo esto se encuentra de forma combinada, hay lugares donde hay un poco más de la otra. Eh, yo creo que lo que sí se está viendo mucho crecimiento en la energía solar, o fotovoltaica, mejor dicho, a partir de que los costos están siendo más baratos cada vez más, los paneles solares son cada vez más eficientes y obviamente tienen un sistema, al no ser rotantes, es el sistema
en cierto modo fijo, aunque tienen movimiento por adaptación para seguir los rayos del sol, se podría decir que el nivel de mantenimiento es un poco menor de una máquina rotante. Eso sería en principio. Sin embargo, sí demanda mucho mantenimiento los parques solares, como vamos a ver más adelante, o los parques fotovoltaicos. Ok, si hablamos de una especie de diagrama de flujo de lo que sería la generación de la energía fotovoltaica o eólica, cualquiera de los dos casos es similar, en cuanto a que tenemos una fuente de energía, tenemos una etapa de generación o adaptación, y al final vamos a obtener lo que queremos exportar al mercado, a nuestros clientes, que es la corriente alterna perfectamente adaptada. En el caso de los paneles solares, un componente muy importante es el conversor de frecuencia, que es lo que les mencionaba antes, donde a partir de la corriente continua que generan los paneles, vamos a obtener la corriente alterna. Y esto es netamente electrónica de potencia, ¿sí? O sea, tenemos componentes electrónicos a partir de los cuales se sintetiza, se diseña, se dibuja la señal de alterna, se pasa a la etapa alterna y ahí sí se pasa a lo que sería ya la transformación y la elevación o adaptación según lo que se necesite, distintos niveles de tensión que se requieran en el mercado. En el caso del generador de eólico, donde tenemos una máquina rotante y tenemos una primera energía en corriente alterna, acá la etapa de conversión es doble. O sea, tenemos que hacer que esa energía que está a una frecuencia que no es la adecuada para el mercado, ¿sí? Tenemos que pasarla a corriente alterna, a corriente continua, y posteriormente el conversor también corrige de una señal de corriente continua a una señal de corriente alterna en sintonía con lo que es la frecuencia de red. Y obviamente tenemos una etapa de transformación, típicamente la salida de estos conversores de frecuencias de baja tensión, el transformador que típicamente está dentro de lo que es actualmente dentro de la máquina, dentro de la nacela, como le llaman, o de la góndola. Vamos a ver el conjunto del conversor de frecuencia y transformador, donde obtenemos ya con este transformador una señal de media tensión del orden de los 60 o 70 kilovolts o 36 kilovolts en algunos casos. Esta señal alterna va típicamente por cables subterráneos a la subestación donde se eleva convenientemente para ser una energía ya transportable. Bien, en el primer capítulo vamos a hablar de lo que es la energía eólica. Y contamos con esto, con esta herramienta que es muy importante, que es un póster que fue diseñado en Europa por Meger, en conjunto con otras compañías europeas, entre ellas Vestas, donde se ven todos los componentes que contiene un parque eólico y también los cuidados, las mediciones, los monitoreos que se deben hacer en cada uno de sus componentes. Haciendo un poco de zoom sobre lo que es la máquina en sí, lo que más nos interesa en la primera parte de esta presentación, ¿sí? Vemos lo que es el conjunto mecánico con su caja de reducción y realmente se eleva lo que es las revoluciones de lo que es el, las aspas del generador eólico se elevan en su velocidad con esta caja de cambios, ¿sí? Para que lo tome después el generador. Después del generador, obviamente, va al conversor de frecuencia que ya mencionábamos, con todo lo que es el sistema de control, y el transformador para que se pueda enviar a los cables subterráneos. Esta máquina en particular tiene una capacidad de más de 3 megawatts, ¿sí? 3,45 megawatts, es una máquina grande. Cada vez estos sistemas se están haciendo más grandes. Ustedes van a ver informaciones en internet donde se producen constantemente récords en cuanto a tamaño y eficiencia en estos sistemas de generación eólica. Otra parte muy importante que tenemos que tener en cuenta es la estructura en sí y lo que es el resto de la instalación conteniendo la subestación donde se hacen las maniobras de conmutación, ¿sí? A veces hay transformadores asociados, hay sistemas de comando, de telecomando, de protecciones y demás, y la parte de la protección contra rayos, que eso es muy importante, vamos a hablar ahora a continuación, pero eh, obviamente donde hay instalaciones y cada vez más grandes, estos generadores eólicos son cada vez más grandes, están cada vez más expuestos a descargas atmosféricas. Y es uno de los principales riesgos que puede tener
además de grandes vientos y grandes problemas con ventiscas heladas que pueden afectar a las aspas, obviamente las descargas eléctricas atmosféricas son un peligro y están reguladas o recomendadas en las normas como la IEC 61400-24, que habla específicamente sobre las recomendaciones para evaluar el sistema de puesta a tierra, que es lo que va a conducir esa descarga en forma ordenada para que no haya un problema de elevación de temperatura excesiva que haga que estas aspas realmente lleguen a explotar o a incendiarse porque no se condujo la corriente en forma adecuada. Evidentemente, un generador eólico de gran altura, en este caso se va a comportar tal cual como si fuera una antena, una torre con su protección contra rayos, ¿sí? Con su pararrayos. Cubre una zona, o sea que está delimitada tal cual como si fuera un pararrayo. Ahora, la parte de las aspas, y mucha gente quizás no es consciente de eso, pero sí tienen internamente un alma así metálica, un conductor metálico, o en sus bordes, o en distintos tipos de configuraciones, lo que va a ser el conducto para que impacte el rayo, la descarga atmosférica, en este caso, puede ser todo expuesto o está expuesto en parte de botones, ¿sí? de sectores donde está para recibir normalmente lo que es la descarga atmosférica. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros primero es asegurar la continuidad de la puesta a tierra con el terreno adyacente, que es donde vamos a descargar estas cargas de índole externo, que pueden ser descargas atmosféricas o cualquier otro tipo de descarga que se produzca por un inconveniente eléctrico. Para eso contamos con lo que sería la medición de puesta a tierra con el telurímetro. Es un método ya homologado y muy conocido por todos los electricistas, donde se instalan convenientemente dos estacas en el terreno y se conectan ambas estacas al instrumento, el cual también está conectado a la estaca o la estructura de puesta a tierra que tenga esta instalación eólica o cualquier otro tipo de instalación. El telurímetro lo que va a hacer es inyectar una corriente de prueba que va a pasar por el terreno, va a retornar y vamos a medir la diferencia de potencial con este voltímetro. Obviamente que el equipo lo hace en forma automática, pero por la IDEOM nos va a arrojar directamente el valor de resistencia de puesta a tierra. O sea, que también está esta instalación de puesta a tierra relacionada con el resto del terreno. Si no está degradada esta jabalina, si el terreno es realmente conductivo, vamos a tener un valor muy bajo de puesta a tierra, especialmente menor a 10 ohms, quizás cercano a 1 ohm, que es lo que nos va a garantizar que cualquier descarga se evacúe convenientemente al terreno adyacente. El desafío que tenemos muchas veces, obviamente, es las interferencias que puede haber. Acuérdense que acá tenemos sistemas electrónicos, conversores de frecuencia, así que es muy importante que nuestro equipo tenga filtros de interferencia. En el caso del DET 2/3, tiene un variador también de frecuencia para eludir las frecuencias de interferencia y la potencia también se puede regular. También contamos con carretes largos extensibles que se pueden anudar uno con otro, con lo cual podemos alejarnos convenientemente de lo que es el terreno de la zona para que no haya interferencias. Otra medición que se suele hacer con este tipo de equipos, y esto es previo a la instalación de la puesta a tierra, es la resistividad de suelo. Para eso, el sistema que se utiliza son 4 estacas convenientemente dispuestas. Eh, Hay una fórmula que se aplica, ya sea para el método de Werner o de Schlumberger, pero lo que hace el equipo en este caso, el Dento/3, con solo indicar la distancia entre las estacas, el equipo automáticamente va a hacer el cálculo de resistividad de suelo. La resistividad de suelo me va a dar un índice con el cual yo voy a poder decidir si tengo que poner más o menos estacas o jabalinas en el terreno de puesta a tierra, si tengo que mejorar con sales, si tengo que hacer un tratamiento de terreno, eh, si tengo que sobredimensionar lo que es la malla de tierra. Todo eso lo voy a hacer en función de qué tan resistivo sea mi terreno para la puesta a tierra. Como decíamos antes, estos cables largos, estos carretes que inclusive tienen del orden de 50 o 100 metros, se pueden conectar uno con otro para que yo me aleje, y es conveniente, cuando yo tengo una malla, alejarme 2 o 3 veces el diámetro de esta malla. Por lo cual, si esta zona
donde está la fundación, lo que es la base que se fabrica previamente antes de levantar la torre, se hace toda una malla metálica eh, enterrada. Yo me tengo que alejar bastantes metros, ¿sí? A veces pueden ser 100 metros, ¿sí? O más, porque tengo que alejarme convenientemente hasta unos quizás 300 metros si el diámetro de la malla llega a ser de 100 metros. Por eso estos carretes son muy útiles y es importante también tener un equipo con la adecuada potencia para poder erogar la corriente y tensión de prueba. Otra función que tienen estos telurímetros, que ya lo explicamos en otros webinars, es trabajar con pinzas combinadas, con las cuales yo puedo inducir una tensión de prueba o una corriente de prueba y voy a medir la resistencia de puesta a tierra de estas estacas respecto al terreno circundante, o en el caso que estén firmemente soldadas a lo que es la malla de tierra, vamos a probar que también están unidas esas estacas al terreno, los conductores de tierra, para poder garantizar la continuidad. Existen también otros equipos como la pinza DET14 y DET24 que ya contienen los núcleos de inducción y medición y me permiten hacer una medición muy rápida dentro de lo que es la torre del parque eólico, del generador eólico, poder ir midiendo distintos tipos de conductores, ya sea de puesta a tierra u otro tipo de conductores, cuál es la integridad de esos conductores. Así que es una forma de medir de forma rápida si mi conductor está sano. Entonces, vamos subiendo, ya medimos lo que es la puesta a tierra, ahora estamos viendo la integridad de los conductores. Y otra forma también, otra medición que se suele solicitar es la medición de tensión de paso y de contacto, ya dentro de la subestación, muchas veces que tiene el parque eólico. Entonces, lo que hacemos con este equipo también es medir la resistencia de paso y de contacto en distintos puntos y por ley de Ohm, conociendo la corriente máxima esperada de cortocircuito en ese punto, podemos calcular cuál sería el voltaje al cual estaría expuesta la persona en caso de que se produzca una falla. Así que todo esto se puede hacer con el telurímetro. Ahora bien, las normas y las prácticas nos solicitan también que midamos la resistencia del aspa en sí. Ninguno de los instrumentos anteriores que estuvimos viendo me permite medir esa resistencia de conducción o continuidad de conducción que tenemos dentro del conductor que tiene el aspa, ¿sí? Entonces, para eso lo que precisamos es un instrumento especial. Un instrumento que inyecte una corriente de prueba del orden de 1 amper que me garantice que yo voy a hacer la medición convenientemente. Porque no basta con medir continuidad, sino es importante que midamos realmente la resistencia, ya que, por ejemplo, el caso de Vestas nos ofrece para distintos tipos de largos de las aspas, cuál sería la resistencia que debería tener, esperada. No solamente es importante también la resistencia para saber si está cortado o no, sino que quizás hasta podría llegar a ser un índice de rotura o agrietamiento del aspa si llega a encontrarse una resistencia mayor a la que está especificada, podría llegar a tratarse del caso de un conductor que se haya debilitado por excesiva torsión que haya tenido esta pieza mecánica. Si analizamos cómo es internamente los conductores de puesta a tierra, vamos a ver que está asociado con la parte tanto del pararrayo, como la protección de toda la estructura, como lo que yo les comentaba que es la conductividad dentro de cada aspa de este generador eólico. De acá se puede observar, por ejemplo, el botón donde debería estar impactando la descarga atmosférica. Y acá un ejemplo de qué pasó, por ejemplo, si no hubo una adecuada erogación y conductividad de esa descarga eléctrica, se produce un exceso de temperatura por el propio rayo, un exceso de corriente que no es drenada, entonces se producen este tipo de eventos destructivos. Así que bueno, es muy importante que testeemos, ya sea en tierra, antes del armado de lo que son los generadores eólicos, poder testear desde el extremo, desde estos puntos de impacto de descargas atmosféricas hasta la raíz, hasta el inicio del aspa, poder verificar que esa resistividad sea baja, esa resistencia sea baja y sea conveniente para lo que está especificado. Esto lo podemos hacer tanto en tierra como una vez que está instalado en operaciones de mantenimiento. Nos comentan nuestros colegas en Estados Unidos que es una práctica muy habitual y estos equipos de medición de baja resistencia son muy usuales
las cuadrillas que hacen mantenimiento en parques eólicos. Ahora, ¿por qué no es recomendable, por ejemplo, utilizar un multímetro para hacer este tipo de pruebas? ¿Y por qué precisamos un medidor realmente de bajas resistencias? En el caso del multímetro, fíjese que si tenemos una resistencia de contacto o resistencia de unión, pero que sea muy baja, del orden de los miliohms o microohms, obviamente lo vamos a poder intentar medir, pero vamos a tener una serie de inconvenientes, que es la resistencia propia de los cables de prueba, inclusive la resistencia de contacto de esos cables de prueba con el espécimen bajo prueba, por lo cual el resultado que podremos llegar a obtener va a ser la suma de todos esos componentes. Y con otro aditamento, que el multímetro muchas veces va a llegar a ver directamente cero o continuidad. O sea, no vamos a poder discriminar si esta resistencia es de 1000 microohms, de 1002 microohms o 1010 o nada, porque directamente vamos a ver cero. Vamos a ver continuidad o cierre de circuito, pero no vamos a poder ver distintos estadios de esta resistencia. Por lo cual vamos a ser prácticamente ciegos a la prueba. Por otra parte, los medidores de 4 terminales, que son los que se deben utilizar en este tipo de pruebas, fíjese que tengo por un lado lo que es la inyección de corriente, que es del orden de 1 o 2 amperes, y en este caso, si el cable tuviera resistencia, no me importa, porque una vez que se establece la circulación de corriente, va a ser la misma corriente en todo el circuito, tanto en el cable o el objeto bajo prueba, como dentro del instrumento que está midiendo. Por la ley de Kirchhoff, siempre la corriente es la misma en todos los puntos, así que cualquier resistencia que yo tenga aquí no me va a afectar la lectura. Por otra parte, yo tengo un voltímetro que me mide la caída de tensión, por diferencia, obviamente, dentro de lo que sería la medición de resistencia. Al establecerse una circulación, la resistencia del cable o del objeto bajo prueba me produce una caída de voltaje, que es del orden, en este caso, prácticamente de medio volt, por lo cual es un valor apreciable, fácil de medir, y podemos, por ley de Ohm del equipo, también calcula lo que es la resistencia en el orden de los microohms o milivolt fácilmente, ya que el cable de medición de voltaje no está expuesto a lo que es la circulación de corriente, por lo cual estoy midiendo solamente voltaje, y si este cable tiene una resistencia no tan alta, digamos, no me va a afectar para nada la lectura. Pero no preciso que sea un cable súper grueso, porque directamente yo estoy midiendo voltaje, así que no tengo caída de tensión en este circuito. Es solamente medición de voltaje. Esto me garantiza, este sistema me está garantizando que yo voy a poder medir una resistencia con un valor bajo, con una precisión bastante buena. Para esto Megger ha diseñado cables largos para estas aplicaciones eólicas, ¿sí? Donde vamos a ver realmente la posibilidad de medir en aspas muy grandes, aspas muy largas, inclusive poder llegar hasta la tierra si es necesario, hasta el suelo, hasta el piso, añadiendo distintos carretes. También tenemos estas puntas especiales que yo inyecto corriente y mido caída de voltaje directamente con el mismo conector. Obviamente es un desafío en cierto modo, porque cuando los cables son muy, pero muy largos, que es estos casos, mucha gente piensa que lo que yo necesito es un equipo de mucha potencia y mucha corriente. Sin embargo, no siempre es así, ya que lo que nosotros necesitamos realmente no es tener 100 amperes aquí, sino tal vez 1, 2 o 10 amperes, pero que sí que esa corriente sea constante y que se mantenga durante toda la prueba. Para eso, más que un equipo de alta corriente, lo que precisamos es un equipo que me permita garantizar la corriente de prueba, aunque la impedancia de los cables largos me esté afectando la prueba. Este instrumento debe garantizarme con su fuente y con su método de medición que yo puedo mantener esa corriente estable durante toda la prueba. Entonces, fíjense lo que son los miliómetros de Megger. Tenemos instrumentos que ofrecen, por ejemplo, 10 amperes, pero cuando se le agregan los carretes largos, la impedancia propia de los cables largos hace que la corriente caiga. En el caso del RO10, los más pequeños, fíjese que aunque tenga 10 amperes de salida, solamente voy a llegar a 100 miliamperes o 10 miliamperes con carretes de cables largos. Más aún si esos cables llegan a estar enrollados, me van a crear una impedancia mayor y puede ser que el equipo directamente no mida.
Existe otro tipo de equipos que aunque tenga menor corriente, sin embargo, garantizan con cualquier tipo de cable largo, me garantizan que la corriente se mantiene. Y este es el caso del BT51, que fue homologado por Vestas, ya fue homologado por Vestas, para hacer las pruebas porque son los que garantizan esta corriente en cables largos. Actualmente también tenemos un equipo que es más pequeño y que es a pilas porque el BT51 es alimentado con corriente alterna, pero el BT50, el DLRO2 me permite con baterías internas garantizar una corriente de prueba aceptable aún con cables de 100 metros. Este equipo obviamente es un equipo nuevo y tiene su rango específico para prueba con cables largos, así que es lo que me garantiza, me va a mostrar en pantalla también que está trabajando con esa corriente segura, digamos, de 1 ampere, con lo cual yo voy a poder realizar la prueba sin ningún tipo de error. Bueno, Karen, creo que tenemos esto es un comentario Así de tu es. parte. Así es, Roberto, Eso no muchas estaba gracias por la esperado, no sí, estaba sí, en mis por la planes. A ver, contame información. de qué se trata. Bueno, a continuación pueden ver una guía especial para mediciones de baja resistencia. De hecho, esta guía ya la tenemos disponible en nuestra página web y va a ser de regalo. Después de este tutorial lo van a recibir a través de sus representantes locales. Entonces, esta guía de hecho ya está en español y la van a compartir sus representantes. Entonces, es un pequeño regalito técnico que queremos darle a todos nuestros participantes, Roberto. Y también con Ok, esto, tú por ahí mencionaste este póster. Este póster también lo vamos a tener listo en español y también lo van a poder recibir a través de sus representantes locales. Así que estén muy pendientes también de esos comunicados que van a llegarles a través de todos sus representantes. Adelante, Roberto. bueno. Gracias, Karen. La verdad que muy interesante la propuesta. Sí, nos estamos basando en este póster que está en inglés y casualmente ahora vamos a seguir hablando un poquito de los otros componentes, ¿no? Así que estaría bueno tenerlo en español, espero que sea pronto. Bueno, recorriendo todo lo que está en el póster casualmente, y lo que hablamos básicamente al principio fue sobre el generador, que es muy importante, es la parte principal del generador eólico. En cuanto a los ensayos que proponemos desde Meger y que están en muchas guías de mantenimiento de las empresas que realizan, que instalan y que mantienen parques eólicos, la que por ahí más se menciona siempre es la prueba del megómetro. Y es también, como siempre decimos nosotros, la primera herramienta, el primer arma que tenemos para desenfundar en caso de que queramos atacar las pruebas, ¿no? Porque es un instrumento que mide la aislación y es de aplicación general. Es un equipo de aplicación general, pero es muy interesante los casos de los generadores y motores que tienen aislación sólida o seca, o sea que no tienen, es una aislación que no es aceite, sino que son eh, barnices y otro tipo de aislaciones sólidas. La medición no solamente de la resistencia de aislación, sino del índice de polarización, ya que me va a dar cierta información predictiva. Aunque el equipo no esté fallado, la resistencia no sea mala, si tengo un índice de polarización malo, eso puede ser un análisis, en cierto modo, preventivo o predictivo. Otras formas más avanzadas de medir la aislación, ya sea de generadores y otro tipo de componentes, es haciendo la prueba de tangente delta, que ahí ya no solamente medimos la resistencia, en realidad no medimos la resistencia, sino más bien medimos la calidad de la aislación. La resistencia nos va a dar solamente el megómetro, pero este equipo, que es el equipo de tangente delta, me va a dar la calidad de esa aislación en base al ángulo que tiene la corriente de fuga, la resistiva versus la corriente capacitiva. Eso se conoce como tangente delta y me va a estar anticipando si tengo humedad, si tengo algún otro tipo de efecto, un tiempo antes que realmente tenga un deterioro de la caída de resistencia. Otras técnicas más avanzadas, y no vamos a entrar en mucho detalle en esto, pero son los equipos de descargas parciales, como la línea de Power Diagnostic, que aquí directamente no estoy viendo una pérdida de aislación, sino estoy viendo pequeños como descargas instantáneas y que no llegan a perforar toda la aislación, sino que se producen dentro de la aislación como pequeñas oclusiones, gases retenidos dentro de las resistencias sólidas.
¿sí? Que van a generar este tipo de chisporroteos internos imperceptibles, pero que con el análisis de espectro de fase resuelta podemos llegar a identificar qué tipo de fallas pueden llegar a aparecer a futuro. Así que todas estas son técnicas muy, muy avanzadas para aplicar a máquinas rotantes en general eh, y en particular a los generadores. Ahora bien, también tenemos una batería de equipos que son muy, muy específicos para máquinas rotantes, como para medir, por ejemplo, fallas entre espiras y otro tipo de problemas, capacitancias, inductancias y demás, que estos son equipos bien específicos de máquinas rotantes que ya forman parte de lo que nosotros llamamos el segmento de Megger Motors, donde se pueden ver todas las pruebas para motores y máquinas generadoras rotantes. Así que esto es parte de un capítulo específico de Megger, que ahora no vamos a detallar, pero son pruebas bien avanzadas que se pueden hacer a los generadores de los parques eólicos. ¿Sí? Bien, avanzando en lo que sería el póster que mencionó Karen, y ya hablamos algo de los conversores de frecuencia. Acá lo importante es poder ver el comportamiento, que sea realmente una tensión y una corriente adecuada, y sobre todo que la forma de onda sea adecuada y que no tengamos ruidos, lo que se llamaban los componentes armónicos. Y ahora sí quiero hacer especial énfasis en este instrumento que es nuevo en Megger, que es la pinza MDP-1000. ¿Qué es esta pinza? Es una pinza amperométrica, pero también es una pinza de potencia. Así que podemos conectar esta pinza en la salida de corriente, medir voltaje, y la pinza me va a indicar valores como potencia, coseno phi, potencia activa, potencia reactiva, y con este menú, mediante los botones, yo voy a poder avanzar en los componentes armónicos de esa corriente, por ejemplo, o de ese voltaje. Voy a tener la distorsión armónica total, y voy a poder medir armónico por armónico hasta la armónica número 25. O sea que es un instrumento prácticamente como un analizador de energía. Otra cosa muy novedosa, Karen, y resto de nuestra audiencia, les cuento que estas pinzas son las primeras que estamos teniendo en Megger con la posibilidad de conexión a su celular. Este instrumento tiene una salida Bluetooth, puedo bajarme la aplicación que se llama MeggerLink y voy a poder graficar los valores de corriente, de tensión, inclusive también de temperatura. La función que yo seleccione aquí la puedo llegar a tener en el celular y después exportar a una computadora. Un análisis más avanzado se puede hacer con los analizadores de calidad de energía como el MPQ-2000, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante la posibilidad de ver realmente forma de onda, armónicos avanzados y demás. Bien, ya continuando con lo que es lo que nos muestra el póster, la parte del transformador, nuevamente podemos probar su aislación con los megómetros que ya mencionamos, como decimos, el primer soldado dentro de la batalla, que nos va a dar una idea de cómo está la resistencia, cómo está el estado general de ese transformador. También podemos aplicar los equipos de tangente delta y descargas parciales. Y ahora sí, equipos especiales que son parte de lo que es el segmento de transformadores de Megger, como equipos para medir la relación de transformación, la resistencia del bobinado, que es muy importante también para determinar el estado de ese transformador, y presentamos un equipo multifunción que es el TRAX, que reúne la medición de prácticamente todos los equipos que mencionamos antes. Podemos hacer con este equipo todas las pruebas tanto de tangente delta, relación de transformación, resistencia de bobinado y otro tipo de pruebas que se realizan dentro de la subestación. En cuanto al cable, que ya también mencionamos, en los parques eólicos típicamente los cables son subterráneos, la transmisión es subterránea, son cables de media tensión y hay un sinnúmero de factores que atacan a los cables, los cuales están expuestos, porque muchas veces hay cambios térmicos cuando eh, existe generación y después se suspende esa generación porque se frenan los vientos, están expuestos a muchos cambios térmicos, a cambios también de presencia de humedad y demás, que pueden afectar el cable. Esto lo vamos a anunciar al final de este webinar. Va a haber un próximo webinar que es específico sobre pruebas de cables subterráneos en parques eólicos, así que es algo que no vamos a mencionar mucho ahora, solamente que obviamente vamos a poder medir con los megómetros para tener un pasa no pasa de cómo es el estado del cable. Algo que siempre se menciona es la medición de prueba con BLF y también descargas parciales para
poder tener un diagnóstico preventivo de los problemas que puede tener ese cable y encontrar puntualmente dónde está el problema. Y también lo que son los puntualizadores de falla como los micrófonos de suelo y los reflectómetros. Todo esto vamos a hablar, Karen, en el próximo webinar que vamos a anunciar al final de esta presentación. Ok, algo que encontramos presente en la generación eólica y también solar son los bancos de baterías o las UPS. Y estas están muchas veces relacionadas con lo que es la subestación para garantizar todo lo que es el sistema de monitoreo y control dentro de la subestación. Y también en sistemas más pequeños, en instalaciones industriales o domiciliarias, podemos tener estos bancos de baterías para hacer directamente resguardo de la energía. O sea, la energía excedente generada en sistemas por ahí aislados pueden ser almacenados también en bancos de baterías. En las utilities es más difícil que podamos almacenar en bancos de baterías, aunque les cuento que ya hay proyectos de grandes bancos de baterías para almacenar la energía generada por parques eólicos y solares de las utilities. Pero normalmente lo vamos a ver más bien relacionado con lo que es la parte de backup, energía de backup, para lo que es garantizar los servicios dentro de la subestación. ¿Cómo probamos estos bancos? Bueno, hay dos métodos principales. Una es la medición de impedancia interna, donde vamos a ver si cada una de estas baterías se encuentra en estado de resistencia interna acorde a lo que es los estados de fábrica, o si alguna de ellas tuvo un aumento de la resistencia o impedancia interna, y eso nos va a dar un índice en una gráfica de papel o en la computadora para poder determinar dónde está la batería que puede ser un problema futuro. Esto es una prueba muy simple, muy rápida, y la vamos a hablar más adelante. La otra forma de probar, y esta es más efectiva quizás para saber la capacidad real del banco, es con los descargadores como el Torkel y los accesorios que traen, que son para medir el voltaje y la caída de voltaje durante la prueba. También complementamos con otros instrumentos como densímetros, medidores de fuga a tierra, ¿sí?, que complementan lo que serían las pruebas de banco de baterías. Finalmente, y lo que ya vimos también en el póster, es la parte de la subestación. La subestación contiene internamente muchos componentes de los cuales, digamos, uno podría ser el músculo o la mano que abre y cierra los interruptores para hacer los comandos, las derivaciones, las desconexiones en caso de falla, que son los interruptores o circuit breaker de media y alta tensión. Esto sería en cierto modo como el músculo dentro de la subestación, pero también tenemos un cerebro, que son los relés. Estos relés son los que van a comandar los interruptores para que abran o cierren. Y antes del cerebro están los ojos y los oídos, que son los transformadores de tensión y corriente. Estos sensores van a censar el estado de la tensión, la corriente, la frecuencia y otros parámetros que circulan por estas barras para que el relé decida si tiene que abrir o no los interruptores. Entonces, ¿cómo hacemos las pruebas? Tenemos equipos específicos como el MRCT y el MBCT que se aplican para la medición de los transformadores de corriente y tensión, ya sea para utilización en mediciones para los watímetros que generan y que me informan cuál es la corriente que está circulando, los watts horas que estoy generando para fines de facturación, o sea, lo que es la parte de medición y lo que es la parte de control. Ahí vamos a poder medir relación de transformación, saturación de núcleo, aislación, todos los parámetros que necesitamos medir de los TC y los TB. En cuanto a los relés, que yo le comentaba que son los cerebros que van a comandar a los interruptores, tenemos los equipos de la línea Smart, Freja y Sberker, que aquí vamos a hacer un análisis más avanzado de lo que es la respuesta de los relés, cómo actúan realmente en distintas circunstancias, y la medición de tiempo de cierre y apertura de los interruptores podemos hacer con la línea de TM1700, chequear la velocidad con que actúan esos interruptores, la concordancia de las fases y otros parámetros como vibración, sobreviaje y demás. Finalmente tenemos los equipos para medir las resistencias de contacto de estas barras y también la resistencia de contacto de los interruptores, que son equipos de baja resistencia y de 4 hilos, similares a los que yo les mostré, que es el del RO2, pero aquí hablamos de equipos realmente de mucha corriente.
porque típicamente por las normativas necesitamos entre 50 y 100 amperes para poder las pruebas de los interruptores, por lo cual tenemos equipos de 100 hasta 600 amperes, e inclusive un equipo muy pequeño que es el MOM2, que aunque tiene el tamaño de un multímetro, eroga hasta 200 amperes en forma instantánea. Uno de los equipos para pruebas de relés, que yo les comenté antes, estos equipos que realmente prueban lo que serían los cerebros, ¿no?, de control dentro de la subestación, es el Sverker 900. Y esto es muy utilizado en las empresas que hacen mantenimientos a parques solares y eólicos, porque es un equipo pequeño, compacto, de bajo costo, pero que tiene de todos modos una medición trifásica, ¿sí? Y que tiene aplicaciones en lo que son los relés de cambio de frecuencia. Los relés Rockoff son fácilmente chequeados por estos equipos que ni siquiera tienen un software avanzado, pero sí tienen las funciones necesarias para hacer este tipo de pruebas. Ya terminando este capítulo, tenemos una consulta, Karen, o un comentario. Así es, Roberto. ¿El sabía usted? Y la pregunta es, ¿cuándo se hizo el primer generador eólico? ¿Sabíamos cuándo fue? Buena pregunta. Me imagino que ya tienen sus años, ¿no?, en el mercado. A ver. Así es. Como pueden ver en pantalla, Oh, sí, en 1888 en Cleveland, de Estados Unidos, el primer aerogenerador conocido se construyó en este año, Roberto. Tenía un diámetro de 17 metros, fabricado con 144 aspas de madera de cedro, con una potencia de 12 kilovolts. muy bien. Kilowatts en este caso, sí, de la potencia. Kilowatts. Interesante porque estos equipos, Karen, una vez que han terminado su vida útil, de madera, así que con esto terminada la vida útil se puede desensamblar y hacer un buen mueble con esto de madera de cedro, o en este caso un buen asado, ¿no? Así que cosa que no se puede hacer con los aerogeneradores actuales. Bueno, interesante el dato. Muy bien. Ahora sí pasamos al segundo capítulo, que sería relacionado con la energía fotovoltaica, algunas recomendaciones, algunas herramientas que tenemos para probar y cómo son las instalaciones, ¿no? Fíjense que cuando hablamos del mantenimiento y las mediciones que se deben realizar en los parques fotovoltaicos, es muy importante lo que es la parte del mantenimiento en cuanto a las malezas, a la limpieza, sobre todo de lo que es la superficie, de lo que es los paneles solares, ¿no? Fíjense que acá ya hay una maleza que está incipiente y que puede llegar a hacer sombra sobre o dañar tal vez lo que es la instalación de los paneles. Así que sí es muy importante la limpieza y el control de lo que es la maleza, el estado del terreno, las estructuras, todo lo que es la instalación, cableado y demás, y también obviamente las mediciones eléctricas que son parte de lo que es la oferta de Megler. Ahora, que nosotros no tengamos un instrumento para medir estado de limpieza no quiere decir que no podamos inspeccionarlo o inclusive registrarlo. Para eso tenemos un software que me permite hacer seguimiento no solamente de todo lo que yo estoy midiendo, con estos instrumentos de medición yo puedo hacer un registro, pero también puedo hacer una inspección y llevar registro de esa inspección de todos estos parámetros que me pueden afectar dentro de una instalación eléctrica y sobre todo dentro de una instalación fotovoltaica, donde el estado del terreno, de limpieza, la presencia de alimañas y todo esto puede llegar a afectarme la efectividad de la instalación. También puedo recibir alertas vía mail o al celular. Y también puedo trazar estas gráficas de tendencia para ver si alguna de estas variables que está acá se cruza con otras variables, por ejemplo, con la eficiencia, la salida de tensión, el nivel de aislación que yo tengo. Si está afectando alguna de estas variables, yo las voy a cargar. ¿Y cómo las voy a cargar? Las puedo cargar con una hoja de inspección o inclusive el software tiene un módulo que me permite conectarme con el celular y yo con el celular cuando hago la inspección puedo ir marcando cada una de las variables que yo considero que puede afectar. Por ejemplo, si del grado de limpieza está de 0 a 10, yo puedo ir marcando con un número, o bueno o malo, y estas variables se van a incorporar como parte de las mediciones.
Bueno, ahora sí pasando a lo que son los instrumentos de medición. Obviamente en un parque solar o fotovoltaico es muy importante medir la radiación solar. Y esto no se hace con un luxómetro, o sea, con los instrumentos normales que miden iluminación, sino con un equipo especial que mide radiación solar y la medición me la va a dar en la potencia en watts sobre metro cuadrado o en BTU para el caso de las mediciones en medidas inglesas, ¿sí? O imperiales. Este equipo es muy pequeño, muy simple, relativamente económico, ¿sí? Pero me va a dar un buen resultado en cuanto a la orientación también de los paneles para saber bueno, el estado de la radiación que tengo según la zona y según la orientación del panel. Ya que muchos de estos paneles los voy a poner en forma fija, algunos equipos son fijos, entonces sí me tengo que asegurar que el ángulo que le voy a dar va a ser el más adecuado para que absorba la mayor cantidad de radiación posible durante todo el día y también durante todo el año. Otros paneles tienen la facilidad de que se orientan en forma automática y que giran en uno o dos ejes. Pero si yo voy a tener paneles fijos, sí es importante que le dé el ángulo adecuado para que absorba esa radiación de la mejor forma posible. Una de las pruebas que se hace también, y esta ya es una prueba más bien eléctrica, es la determinación de la famosa curva IB y PB. ¿Qué son estas curvas? Son las curvas que relacionan la corriente y la potencia respecto al voltaje de salida del panel. En los paneles solares, obviamente tengo generación, todo esto es corriente continua, hay una prueba que se realiza y que se especifica de fábrica, que es la corriente de cortocircuito. Y esto no es más ni menos que poner el panel a la radiación solar, poner en cortocircuito los cables y medir esa corriente. Eso lo puedo hacer con un multímetro o preferentemente con una pinza amperométrica o cualquier otro elemento, un amperímetro que me permita medir esa corriente máxima que me va a generar. Otra prueba que se hace también es abrir los conductores del panel y medir la tensión a circuito abierto. Típicamente los paneles van a generar, cada panel o cada módulo, en el orden de no mucho más que 10 o 12 amperes y normalmente del orden de 45, 48 o 36 volts. Así que no son corrientes y tensiones tan grandes, las puedo medir, inclusive las puedo medir sin temor a dañar los paneles porque realmente la corriente de cortocircuito no va a dañar el panel porque está preparado para esa corriente máxima. Ahora, entre estos dos puntos, si yo hago la prueba, por ejemplo, con una insolación máxima, tengo una curva característica, que es la que me va a dar el fabricante, que relaciona a distintos niveles de carga cómo se comporta los niveles de tensión y de corriente. Esta es la famosa curva IB, ¿sí? Que la puedo hacer, por ejemplo, también utilizando una resistencia variable o un variac o una serie de resistencias puestas en forma escalonada. Entonces yo puedo ir intercalando distintos tipos de cargas o resistencias para ver cómo se comporta la corriente y la tensión entre su punto de circuito abierto y de su punto de circuito cerrado. ¿Esto para qué me sirve? Porque yo tengo que determinar también cuál es la mejor condición de máxima potencia, que vamos a ver en el próximo cuadro. Pero lo que nos da el fabricante son estos valores de corriente de cortocircuito y de circuito abierto, tanto para insolación máxima como para otros puntos de insolación. Con eso yo voy a tener una idea de cuál va a ser el rendimiento a distintos tipos de insolación o de radiación solar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de potencia realmente, porque nosotros queremos sacar la máxima potencia de ese panel, vamos a encontrar que la potencia aumenta a medida que aumenta el voltaje, pero llega un momento que ya no se aprovecha. Entonces tenemos lo que sería un momento de máxima potencia y también tanto de corriente como de tensión. Lo importante es que tratemos de manejarnos en estos puntos, ¿no? En este nivel de carga que nos permita obtener la máxima potencia. Como pueden ver en este cuadro, que es de placa característica de un panel, los niveles de corriente de cortocircuito y de máxima potencia realmente están bastante cerca. Fíjense, acá tenemos del orden de 8 amperes y la máxima corriente operativa del orden de los 7,5 amperes. O sea que no hay mucha diferencia. Lo mismo en voltaje, el voltaje máximo
a lo que sería circuito abierto está en 36, casi 37 volt, y el voltaje máximo de potencia que se podría llegar a obtener está en el orden de los 30 volts. Así que todo esto yo lo puedo medir, son mediciones eléctricas que me tiene que garantizar el fabricante, pero las que las puedo medir con los instrumentos de medición. Como les decía, necesitamos una pinza de medición de corriente continua, como la DSM-1500, con la que puedo medir tanto la corriente de operación, como la corriente máxima, como la corriente de cortocircuito. Un multímetro como el AV835 yo puedo utilizar para medir la tensión a circuito abierto, y también podría llegar a medir la corriente, porque el equipo mide corriente hasta 10 amperes. Sin embargo, podría ser peligroso en caso que se exceda esa corriente, dañar los fusibles internos. Entonces, de momento recomendamos hacer la medición con pinza amperométrica. Un accesorio muy importante para utilizar en estas pruebas en parques solares son los cables adaptadores, para poder adaptar el conector estándar, que es un estándar del mercado en los parques fotovoltaicos, que es el conector MC4. Estos conectores, ¿sí? Me permiten conectarme a los paneles solares, ya sea con los instrumentos que tenemos dentro de Megger, como los multímetros y las pinzas que mostré antes, o cualquier otro tipo de instrumento. En este caso estamos viendo un equipo multifunción que me permite medir no solamente voltaje, sino también niveles de aislación, de impedancia y demás. Así que el kit de cables viene con el adaptador MC4 a cable de tester, y también de MC3 a MC4, que es otro estándar también que hay en la industria fotovoltaica. Hablemos de kits también. Megger provee estos kits que incluyen el equipo que mencionamos antes para medir radiación solar y un multímetro con los cables convenientes, o el equipo de medición de radiación solar más una pinza amperométrica y los cables. Ahora hablemos un poquito sobre lo que son los módulos y las cadenas que tenemos dentro de una instalación fotovoltaica. Como mencionamos antes, un módulo tiene una salida de voltaje, digamos, de unos 45 volts máximo, y una salida aproximadamente de 8 amperes. Estos se disponen convenientemente en lo que son las cadenas, con las cuales yo voy a obtener típicamente valores entre 1000 y 1500 volts. El estándar antiguamente quizás estaba más cerca de los 1000 volts. Sin embargo, a medida que van evolucionando los parques fotovoltaicos, se está tendiendo cada vez más a niveles más altos de voltaje, y se está estableciendo ya como un estándar los 1500 volts. Esto me permite que yo tenga más paneles a medida que yo tengo más voltaje en los cables, voy a poder poner más paneles sin comprometer los niveles de corriente. Ya si tengo que poner más corrientes, tengo que poner cables más gruesos. Sin embargo, con 1500 volts yo me aseguro obtener potencia, sacar la potencia de los cables sin que yo instale cables más gruesos. Así que es preferible tener más voltaje y menos corriente. Sin embargo, estos cables de 1500 volts, estos conductores de 1500 volts, necesitan tener una calidad apropiada, necesitan tener un nivel de aislación apropiada, necesitan también recibir el cuidado y el mantenimiento adecuado. Fíjense cómo es la conexión. Típicamente hay conectores de muy buena calidad. eh, Vamos a mencionar, por ejemplo, uno que es el Phoenix Contact, que es unos conectores y cableados que son de muy buena calidad, con los cuales yo voy a evitar que tenga desconexiones, recalentamientos y fallas o cortocircuitos. Ahora veamos el tema de la corriente. Si bien yo puedo tener paneles de 8 amperes, y de hecho tiene que ser todos del mismo nivel de panel, no puedo conectar un panel de 5 amperes con otro de 8, puede llegar a pasar que por una cuestión de suciedad o de defecto dentro de este panel, yo tenga alguno que tenga menor corriente que el resto y otro un poco más. Siempre tengan en cuenta que esto, al igual que los bancos de baterías, cuando estoy conectando una cadena en serie, la corriente va a ser igual a la menor de todas, ¿sí? O sea, si tengo un panel que tenga 6 amperes, finalmente yo voy a mantener una corriente final de 6 amperes. Lo que voy a ir haciendo es sumando voltajes, pero la corriente es siempre la misma y siempre va a ser acotada a aquel módulo que tenga la menor corriente. Como mencionamos, el estándar de la industria fotovoltaica se está orientando a los 1500 volts, y si bien nosotros hablamos de equipos que miden
y que se pueden utilizar en parques fotovoltaicos, muchos de estos instrumentos tienen un límite del orden de los 1000 volts. Entonces, inclusive tenemos ahora un instrumento nuevo, un par de instrumentos nuevos, como la pinza multifunción y el nuevo chequeador de voltaje de Megger. El valor máximo que tenemos aquí es de 1500 volts. Este valor puede llegar a ser insuficiente para los parques solares porque estamos en un punto muy límite, ¿no?, de lo que sería el nivel máximo de voltaje. Por lo cual, tenemos un nuevo producto para comentar al mercado, que es la pinza DSM-1500, que es lo que llamamos la pinza solar, ¿sí? ¿Por qué? Porque me permite medir hasta valores de 2000 volts. Esta pinza, aparte, obviamente es un instrumento multifunción, puedo medir corrientes continua y alterna, puedo medir otros valores como temperatura, capacitancia y todos los parámetros eléctricos que uno puede pretender de un instrumento muy completo. Y también tiene la salida para conexión a lo que es el Meggerlink. La pinza viene muy completa con todos sus accesorios, el estuche, cable, inclusive sonda de temperatura. Posee una linterna que se enciende automáticamente al abrirse las mandíbulas de la jabalina de la pinza, así que automáticamente va a iluminar la zona de trabajo, y también un detector de tensión con un sensor de nivel donde yo puedo dar más o menos sensibilidad a medida que me aproximo a objetos con más o menos voltaje, o también si quiero medir la sensibilidad de circuitos de muy bajo voltaje. También poseemos un kit con la nueva pinza solar que incluye el medidor de radiación solar. En cuanto al MediaLink, les cuento que ya está disponible, ya lo pueden bajar, es una aplicación gratuita que lo pueden bajar de la aplicación de Google Play. Esto me permite registrar valores en forma continua. Estos valores se van a incorporar internamente dentro de la pinza y yo los puedo transmitir en forma online o los puedo guardar hasta varios días de medición dentro de la pinza, y al final de la semana o el periodo que yo haya dejado registrando, los voy a volcar a la computadora o al celular, y desde el celular lo voy a poder también pasar a la computadora, ya sea como gráfico o como valores numéricos. El MegaLink está, como les comentaba, disponible, y también les cuento que yo puedo exportar los datos a formato CSV o como a separate value, donde puedo volver a regraficar los valores, las tendencias que tenía en las mediciones. En cuanto a los cableados, que ya les comenté que es muy importante mantener la limpieza, la conectividad, ¿sí? No sobrecargar sobre todo lo que es la caja de unión, la caja que contiene eh, toda la corriente recibida de todos estos paneles. Yo los voy a recibir en estas cajas, las Junction Box, donde voy a poder testear valores de corriente, valores de voltaje, pero también tengo que tener consideración de que esta caja requiere bastantes cuidados. Por ejemplo, no debe estar expuesta directamente al sol, como se ve acá. Lo ideal es que esté en una zona que quede sombreada, preferentemente sombreada, para evitar exceso de temperatura, porque yo ya tengo corriente y temperatura generada por la corriente. Sobre todo si yo puedo encontrar con problemas de falso contacto, la temperatura va a aumentar mucho. Entonces es importante medir niveles de aislación y medir la baja resistencia, que estas uniones sean lo más bajas posible su resistencia, para garantizar que no voy a tener un incremento de temperatura. ¿Cómo lo hago? Con el medidor de baja resistencia, el del RO2, que yo ya les comenté, voy a poder chequear la resistencia de contacto de todas estas uniones, y también con el megómetro del MIT 2500, que es el que tiene 2500 volts y me va a permitir medir niveles de resistencia mayores a los 1500 volts. O sea, yo puedo certificar una instalación hasta 2500 volts con este equipo portátil. Otra prueba importante, y también a modo de mención de un producto muy interesante de Megger, es la cámara térmica, la TC3231, que en caso de recalentamientos de puntos de temperatura dentro de los cables o de las cajas de unión, voy a poder detectar y tomar acciones preventivas como ajustes o reemplazos, en caso que con esta cámara muy conveniente pueda detectar. Si hablamos de la cámara térmica, que es la TC3231,
mucha gente quizás no la conoce aún porque es un lanzamiento muy reciente que se hizo este año. Es una cámara muy práctica, de un precio muy conveniente, que ya contiene todos los accesorios para hacer la medición, inclusive contiene un certificado de calibración. Viene con su tarjeta de memoria, no tiene un software tampoco porque es un equipo muy simple, muy práctico, solamente me va a permitir tomar imágenes y después volcar la imagen a cualquier tipo de software porque es una imagen BMP. Lo que sí es interesante que me mide la temperatura, me puede detectar la temperatura máxima y mínima dentro de todo el escaneo de la imagen, y esa imagen también puede estar compuesta por dos imágenes, una que es la imagen térmica en sí y una imagen real. Eso me va a facilitar a la hora de superponer las imágenes, porque tiene un sistema de mezcla de imágenes, con lo cual yo voy a ver realmente la imagen real y los puntos calientes dentro de esa imagen, de esa instalación. Hasta podría tomar una imagen, una foto de la instalación para poder tener una mejor idea de cómo era esa instalación, las anotaciones que hay ahí y demás. Si hablamos de termómetros infrarrojos, algo que se ha puesto muy de moda han sido estos termómetros para tomar la fiebre y demás. Después existen los termómetros láser que se usan mucho en la industria y un paso más elevado están las cámaras térmicas como la de Meger, que es una cámara realmente de tipo industrial, de bajo costo y orientado a instalaciones y de baja tensión. No estamos hablando de cámaras más avanzadas como estas cámaras de mayor resolución, ¿sí? Inclusive algunas que se utilizan para medir a largas distancias o en sistemas de alto voltaje. Sin embargo, la cámara de Megar, la TC3231, cumple perfectamente con los requerimientos que se necesitan para hacer mediciones en parques eólicos y solares, ya que son eh, principalmente instalaciones de baja tensión. Buenísima información, Roberto, gracias. Bueno, ¿qué te parece si ahora vamos a lanzar una pequeña consulta? De hecho, son dos. Y la pregunta dice, ¿trabaja usted en energía fotovoltaica, en energía eólica, en ambas, en otras renovables o no por el momento? Así podemos saber un poquito más de nuestra audiencia. Entonces, solamente tienen que seleccionar, obviamente, en la pantalla. Si la pantalla no les permite, entonces háganla un poco más chica. Si la computadora no les permite dar el clic con el cursor o con el mouse. Pero bueno, vamos a dar unos segundos para que todos puedan comentarnos y después vamos a compartir. Así podemos saber un poquito más quién nos acompaña en esta sesión. Y 35%, ya van casi, a ver si estaban atentos, Roberto. Ok, Vamos a dar un par de segundos más y compartimos. Bien, te comparto. 30% energía fotovoltaica, un solo 3% en eólica, 20% ambas, 6% otras y 41% no de momento. ok, ok. Bueno, interesante. Seguramente en ese último porcentaje debe haber mucha gente que siempre mencionamos que está atento al estudio, al análisis, gente que está en el rubro educativo. Así que bienvenidos todos ellos para conocer un poco más de estos rubros, de estas tecnologías de energías renovables. ¿Mm? Ujú, Ok, así es, muy buena información. La segunda consulta. Bueno, ¿sabía usted que Meger posee equipos para medición en baja tensión? Simplemente sí o no. Para también a ver qué tanto conocimiento tienen de todo nuestro alcance. Entonces vamos a dar unos segundos para que todos puedan votar. Bien, un par de segundos más. Ya teniendo la mayoría, entonces cerramos y comparto. 88% sí y un 12% nos comenta que no.
Ok, ok. Bueno, qué bueno, Karen. Entonces, la audiencia realmente conoce del tema de Megger. O sea, mucha gente relaciona a Megger con equipos de alta tensión, de alta potencia, pero es importante que sepan todos, y por lo visto sí saben, la mayoría, que en Megger también tenemos estos instrumentos de baja tensión, de aplicaciones en industrias, industria liviana, industria media, no solamente equipos de subestaciones, sino también estos instrumentos que son muy prácticos para todos los operadores de mantenimiento. Muy bien, Así es. avanzamos entonces, ahora sí lo que sería la parte final, donde vamos a ver algunas mediciones que son, llamamos generales porque son comunes tanto a sistemas fotovoltaicos como a sistemas eólicos. Una parte muy importante es los bancos de batería, que como ya mencionamos, están asociados en algunos equipos más pequeños, sobre todo, a lo que son los bancos de respaldo o de backup, para guardar esa energía en caso de que se vaya la energía eléctrica, ya sea para lo que es el comando o como para alimentación de otros sistemas. Y en cuanto a la medición de calidad de energía, que es algo que también compete a todos, a todo tipo de generación, ya que podemos verificar la energía que generamos al final de la etapa, como también poder analizar lo que es el conversor de frecuencia, que yo les comenté antes, que es muy importante que sepamos cómo está trabajando, los niveles de ruido que tenga, cómo es la señal, la forma de onda y demás. Si hablamos de bancos de baterías, obviamente Megger, ya hemos explicado otras veces, tiene una batería de equipos muy importantes, muy completos, entre los cuales está, para medición de impedancias de baterías, el byte 2 y el byte 3. Estos se diferencian básicamente por su tamaño y la corriente de prueba que erogan, siendo recomendados quizás los equipos más pequeños para instalaciones no solamente que tengan baterías más chicas, sino donde haya quizás un poco menos ruido eléctrico, y el equipo más grande de 10 amperes puede afrontar baterías de hasta 7000 amperes, sistemas más grandes, y también puede afrontar mejor lo que son las interferencias que hay en subestaciones, por ejemplo, de transmisión en alta tensión. Estos equipos, como ya mencionamos antes también, van a medir la resistencia interna de cada batería, o la impedancia interna, como quieran llamarlo, ya que la prueba es con una corriente alterna, y me van a graficar los niveles comparados con el resto, comparados contra un promedio, e inclusive comparados contra un valor que yo puedo ingresar de fábrica. Así que un valor que me supere el 20 o el 30% del valor nominal, sobre todo cuando estamos hablando de batería de plomo ácido, son, según muchas normativas, baterías que deben ser o reemplazadas o al menos verificadas con otros métodos, y quizás aplicarle algún mantenimiento que permita que su nivel de resistencia interna sea similar al resto, ¿no? Porque esto sería como el eslabón débil dentro de una cadena, que sería la candidata a fallar. Y como sabemos, en un banco de baterías, cualquier elemento que me falle aquí, ya sea una batería o el puente de unión entre las baterías, va a hacer que todo el banco quede fuera de servicio. Entonces, este equipo es una forma rápida, simple, no requiere mucho tiempo, no requiere grandes complejidades en la conexión, con la cual yo puedo determinar si mi banco de batería está en buen estado, y si la celda, sobre todo tengo una celda mala, puedo identificarla. El otro sistema, que este sí me va a solicitar mayor tiempo de prueba, eh, una conexión un poco más dedicada, inclusive a veces me va a requerir que yo saque el banco de servicio, no siempre, no siempre, pero muchas veces me va a requerir que yo saque el banco de servicio si quiero hacer una prueba más avanzada, es el descargador de la línea Torkel. ¿Sí? Con este equipo yo realmente voy a hacer que este banco de baterías se descargue hasta los niveles indicados por el fabricante y en un tiempo indicado por el fabricante, y voy a graficar en el software del equipo o la pantalla del equipo si esta curva de descarga se corresponde con lo que especifica el fabricante. Por otra parte, están los accesorios que se llaman BBM o monitores de voltaje, que son opcionales, pero si yo los utilizo voy a tener mucho más información, ya que no solamente voy a tener el voltaje final de todo el banco, sino que voy a tener celda por celda cómo se comportan cada una de ellas, y si hay alguna anómala que por algún motivo se me estuvo descargando antes de tiempo, antes del resto, digamos. Así que estos son la propuesta que tenemos para los bancos de baterías.
En cuanto a la medición de calidad de energía, yo les comenté antes, es muy importante poder medir la eficiencia de los inverters, de los inversores de frecuencia, registrar la calidad generada y también garantizarla, ¿sí?, a nuestros clientes, que la energía que estamos generando está garantizada, que cumple con los parámetros. Vamos a poder también medir los niveles de facturación, los watts hora que estamos entregando. Podemos llegar a registrar voltajes, corrientes, frecuencias en el tiempo, detectar problemas y también hacer monitoreo a distancia. Como vamos a explicar ahora, en Megger tenemos estos instrumentos que son los más adecuados porque son tipo A o clase A. ¿Sí? Estos instrumentos, que hay dos versiones, el MPQ1000 y el MPQ2000, se diferencian básicamente por su estructura externa, que el MPQ1000 es más portátil, más pequeño, ¿no? ¿Sí?, más para uso portátil, y el MPQ2000 tiene una carcasa que permite dejarla en forma estanca, cerrarla en forma estanca y dejar registrando por periodos de tiempo bastante largos. Ahora, ¿por qué son equipos clase A? Y esto es importante, que nosotros contemos con un equipo clase A, ya que en una auditoría, por ejemplo, no vamos a tener problemas de comparar con las mediciones de otros tipos de instrumentos de otras marcas que sean también siempre clase A. Para que sean clase A, tienen que cumplir con estas normativas, tanto para la medición de armónicos, de flickers, desequilibrios, de frecuencia. El MPQ1000 y 2000 cumple con todas estas normativas y además cumple con algo muy importante, que es la velocidad de muestreo, y que siempre sea la misma, también es importante. La velocidad de muestreo cumple con las 256 muestras por ciclo durante 10 ciclos. Con todas estas muestras, que son 2560 en realidad, a multiplicar por 10, el instrumento va a ser un promedio y va a obtener un valor RMS, o sea, un valor de verdadero valor eficaz. De todas estas muestras, típicamente después, cada 10 minutos, me va a guardar un set de valores máximos, mínimos y promedios de todos los parámetros, ya sea tensiones, corrientes en cada una de las fases, frecuencias y demás. Así que clase A es muy importante a los valores, a los efectos de poder hacer auditorías. En cuanto a la eficiencia del inversor, el instrumento me permite hacer una serie de mediciones, ya sea a la propia pantalla del equipo o mediante el software. Y aquí vamos a hacer una diferencia importante en el MPQ2000 y el 1000, porque los canales que posee el MPQ2000 tiene un canal adicional que me va a permitir hacer una medición extra. En un inversor yo tengo una fase de corriente y tensión continua, y después tengo 3 fases de corriente y tensión en alterna. Al tener un canal extra de tensión y corriente, el MPQ2000 me va a permitir realizar la medición en simultáneo de ambas caras del conversor de frecuencias, ¿sí? Así que es una ventaja que tiene este equipo. Si bien yo puedo hacer la medición por separado, primero la parte continua, o sea, cuántos watts tengo de continuo y después cuántos watts tengo de alterna, y poder sacar la diferencia de pérdida, con este equipo sí podría hacer las dos a la vez, lo que me da una ventaja en cuanto que voy a ser mucho más preciso a niveles comparativos. ¿Y qué me piden las normas cuando yo genero esa energía? ¿A qué me tengo que atar? Mi empresa generadora, ¿qué tiene que cumplir? Tengo mi generación, ya sea fotovoltaica o eólica o hidráulica, y voy a entregarla a mis clientes, a la compañía o al sistema interconectado con el cual esté trabajando. Bien, hay algunas normas como la EN 50160 o la IEEE 519, que me pone algunos parámetros en cuanto a la frecuencia que tengo que entregar, a, a las fases, a la simetría de fases, niveles de voltaje aceptable, que no tengan perturbaciones, y también una forma de onda que sea realmente pura, ¿no? Que sea realmente libre de ruidos, libre de armónicos. Entonces, el problema que se presenta ahora con la generación distribuida y clientes pequeños que conviven con grandes proveedores de energía, es que ya no hay una dirección única de la energía, sino que ahora tenemos muchos jugadores, grandes y pequeños, aportando a la misma red.
Y este cliente de repente domiciliario puede tener tanto generación como consumo y puede estar aportando también ruidos a las redes, ¿sí? Y estos ruidos se pueden distribuir como señales armónicos también a los vecinos, a los que están cerca de esa instalación, si tiene mucho consumo o mucho aporte de energía. Lo que me permite hacer también el MPQ 1000 y 2000 es un análisis rápido. Cuando yo dejo el equipo registrando, no preciso medir todo el tiempo y hacer un análisis detallado segundo a segundo de lo que está pasando, sino que el análisis rápido, que es una de las funciones que tiene el MPQ, es que puedo tener a golpe de vista al final estas barras, estos signos de gráficos donde yo veo si hubo un desvío o no respecto a las normas. O sea, por ejemplo, si el voltaje se mantuvo y cuánto tiempo se mantuvo dentro de los parámetros indicados por la norma y cuánto estuvo fuera en zona roja, digamos, en zona de multa, porque yo estoy por debajo del voltaje mínimo que tengo que entregar. Lo mismo para la distorsión armónica total, para los flickers, para la frecuencia y otros parámetros. Esto sería el análisis automático gráfico de todo un registro que puede ser una semana o un mes. Hay otro análisis automatizado que son las curvas CBEMA y están orientados a niveles de voltaje. Este análisis viene de los años 70, de la época donde aparecieron los primeros equipos electrónicos que se podían dañar por sobretensiones o por niveles de voltaje incorrectos. Entonces, las curvas CBEMA me hacen un análisis también rápido de todo un registro que puede ser una semana, si cumplo con los parámetros de la norma, ¿sí? Para no dañar equipos de mis clientes. En cuanto a análisis de armónicos, y para repasar un poquito de qué se trata esto de los armónicos, si yo tengo una señal generada de tensión y tengo picos de corriente, voy a ver que estas tensiones estas formas de onda de la tensión se pueden ver afectadas y puedo tener una deformación en la onda senoidal. Lo mismo si yo tengo una serie sincrónica de demandas de corriente, esta forma de onda de tensión que yo tengo originalmente pura se va a ver modificada, alterada, y yo ya no voy a poder garantizar que la tensión sea realmente senoidal pura. Lo primero que se va a deformar obviamente es la señal de corriente afectada por estos consumos no lineales, pero si mi tensión empieza a verse afectada porque mi fuente no puede soportar estos niveles de consumos no lineales, voy a tener al final también armónicos de tensión. Entonces, lo que va a hacer el MPQ es medir estas señales de tensión y de corriente y graficar por un análisis de Fourier cada uno de los componentes a distintas frecuencias. Algo que está pasando en la señal, en la generación de las energías eólicas y solares es que muchas veces yo tengo que sintetizar esa señal senoidal, ya no viene de la rotación de una máquina, de un generador rotativo, sino que vienen de un sintetizador binario, que es un sintetizador de pulso que después se convierten a senoidales, pero en algunos casos que sean inversores de frecuencia que no estén funcionando bien o que sean de baja calidad, la onda senoidal ya no va a ser pura, sino voy a tener este pixelado, este serruchado de la onda, que me va a generar armónicos de alta frecuencia, que solamente los voy a ver con un equipo como el MPQ, que me permite medir armónicos de muy alta frecuencia. Otro estudio que podemos hacer sobre los armónicos son los armónicos de potencia, que aquí yo ya considero tanto los armónicos de tensión como de corriente, y el equipo, el MPQ, los grafica como armónicos de potencia. Una ventaja de los armónicos de potencia es que son direccionales, y esto me sirve para hacer análisis de búsqueda de fallas. O sea, me va a indicar si el ruido eléctrico, si esta deformación de la onda viene del lado fuente o del lado carga. Así que tanto en el software como en la pantalla del equipo puedo ver un estudio de los armónicos de tanto de tensión, de corriente como de potencia y las pistas para localizar si viene del generador o del consumo. También puedo analizar niveles de demanda, o sea, potencia, activa, reactiva y los watts hora o amperes hora, ya que, bueno, esto es muy importante, niveles de facturación y también de analizar perturbaciones que puedo tener en caso de que tenga energía
reactiva. El MPQ me permite hacer registros de muy larga duración, prácticamente un año, y no obstante, yo no pierdo información muy detallada, ya que el equipo registra básicamente cuando hay variaciones. Cuando no hay variaciones dentro de los límites normales, el equipo permanece registrando el tiempo, pero no va a consumir memoria. Sí va a consumir memoria cuando se dispare una falla y ahí me va a disparar un registro de alta velocidad. Fíjense, por ejemplo, acá un panel solar. Yo puedo hacer mediciones de corriente continua y voltaje continua en la etapa directamente de generación en continuo. Por otra parte, yo les comenté que podemos garantizar la calidad de energía. Cuando hacemos el análisis de perturbaciones, como les mencioné antes, el equipo realmente no gasta memoria hasta que no aparece una perturbación y donde aparece esa perturbación se dispara un análisis rápido. Sin embargo, si yo no tengo ninguna perturbación durante un periodo, digamos, de una semana, el equipo no estaría registrando nada. Una de las ventajas que tiene el equipo de MPQ es que, aunque no haya ninguna perturbación, yo le puedo poner un registro temporizado o cronometrado donde me haga una muestra, supongamos cada 10 minutos o cada media hora, que de todas formas me tome una foto de cómo está mi nivel de distorsión armónica, de corriente, de flickers y demás, para que yo pueda garantizar a mi cliente o a mi auditor que la calidad de la energía se mantiene. Si no, voy a tener directamente un registro vacío, después de una semana que no hubo perturbaciones, voy a tener un registro en blanco. Por lo tanto, esta función es muy importante para que yo pueda demostrar que de todos modos la energía se mantiene dentro de los parámetros normales. Yendo un poco más rápido, o sea, de los registros de larga duración a los de corta duración, algo que es muy importante de registrar en la generación tanto eólica como fotovoltaica son estos cambios rápidos de voltaje que se producen en el orden de los 10 milisegundos, donde voy a ver afectado el tren de pulso de la forma de onda sinoidal. El equipo va a registrar este cambio y lo va a guardar como una foto, me va a poner la fecha y la hora en la cual se produjo la falla, asociado a todo el set de mediciones que pasó en ese momento como un oscilograma. Y ahora sí, siendo la máxima velocidad de muestreo, los MPQ me permiten detectar variaciones desde un microsegundo, por lo cual puedo detectar estas perturbaciones muy rápidas, estos transitorios que se producen cuando hay cierre y apertura de capacitores, de bancos de capacitores, o donde hay descargas atmosféricas o algún otro tipo de evento, que solamente se pueden capturar con analizadores de muy rápida velocidad. También les comentaba que la línea MPQ me permite buscar problemas y para eso el software posee, como pueden ver en el menú, una serie de recomendaciones sobre cada tipo de falla, de evento que tenga yo en la red. La voy a seleccionar acá y automáticamente el equipo se va a setear con los valores y los parámetros que yo necesito medir para detectar este tipo de problemas. Y finalmente, otra ventaja que tenemos en los MPQ es que yo puedo hacer un monitoreo a distancia. Y esto está muy de moda ahora y el MPQ me lo permite hacer, ya que no solamente tengo bajada de datos desde la tarjeta de memoria y del conector USB, sino también que tengo un conector de Ethernet para conectarme a la red, a una red interna o vía Internet. Con estos adaptadores Wi-Fi puedo entrar a Internet y puedo a distancia y en forma continua, hacer un monitoreo de todas las variables y también hacer un control remoto, o sea, dialogar con el instrumento para de repente bajar información, bajar las curvas, eh, poder programar inclusive el equipo para que pueda eh, comenzar a medir a partir de cierta hora, cambiar los parámetros de configuración y demás. Así que bueno, esto es básicamente lo que podemos llegar a hacer con los instrumentos de Megger para monitorear todo lo que es instalaciones fotovoltaicas y eólicas. Muchísimas gracias, Roberto. Excelente información. De hecho, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero sí queremos invitarlos, antes de pasar a la sesión de preguntas, al próximo webinar, como Roberto lo mencionó. Este es sobre experiencias en la localización de fallas en cables en sistemas de energías renovables. Este va a ser presentado por nuestro ingeniero Ricardo Puig y pueden inscribirse en la página web csa.meger.com/
Emotional Webinars. Este es el próximo martes 23 de marzo a la misma hora de siempre de nuestras sesiones virtuales. Bien, Roberto, bueno, no tenemos mucho tiempo, vamos a seleccionar solamente un poco de unas cuantas preguntas y las demás, entonces, como bien lo dijiste, vamos a estar desarrollando un panel después para que también nos acompañen y cubrir todas estas preguntas. Igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que estén atentos a todas estas actividades que estamos teniendo en Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar como Meger CSA y obviamente pueden ver también nuestros videos en YouTube. Bien, la primera pregunta, Roberto. ¿Es correcto medir Sí. resistencia de puesta a tierra con un telurímetro en un terreno que ya posee una malla de puesta a tierra subterránea construida? ¿No lleva esto a obtener falsas mediciones bajas por la presencia de la malla? Ujú. Interesante pregunta. Y en cierto modo lo comenté durante la presentación. Sí, hacer la medición de puesta a tierra dentro de la malla, dentro de la subestación donde debajo tengo una malla, obviamente me va a llevar a conclusiones erróneas porque ahí yo no voy a estar midiendo el concepto de puesta a tierra, sino el concepto de continuidad de malla más bien. ¿M? O sea, para poder medir la puesta a tierra de una malla, lo que tengo que hacer es tomar cualquier punto de esa malla y después alejarme fuera de la malla, ¿sí? O sea, cuando yo comenté que hay que alejarse 200 o 300 metros, es hincar las jabalinas o las estacas de prueba lejos de la malla para poder hacer la medición realmente de esa malla respecto al terreno circundante. En caso contrario, como dijo, como sugiere inclusive la persona que está acá, el resultado va a ser engañoso, va a ser un resultado falsamente bajo y realmente no tiene casi sentido hacer la medición dentro de la malla. Al menos no con el telurímetro de las tres estacas. ¿Ok? Sí, la siguiente. Excelente. Gracias, gracias, Roberto. También les comento, por ahí también nos están preguntando bastantes personas que si vamos a compartir esta presentación, al finalizar la sesión se va a lanzar una pequeña encuesta, son pocas preguntas, y ahí ustedes pueden indicar si desean una copia de esta presentación. Así que, por favor, ustedes pueden ahí comentar y esta la recibirán a través de su representante local. Bien, la siguiente pregunta es, para medir los valores de tierra, ¿cuál equipo es el mejor o cuál recomiendas, Roberto, de la serie DET? Bueno, ahí mencionamos algunos como las DET 14, 24 y 2/3. Obviamente el más completo y el que recomendamos es el DET 2/3 si el cliente quiere hacer todas las pruebas, ya que las tipo pinza, como las DET 14 y 24, no me permiten hacer la medición de resistividad de suelo, ni tampoco la medición con las estacas, que es la medición normalizada. Hablemos que las mediciones inductivas son mediciones muy útiles, pero no cumplen con algunas normativas. Muchas empresas y tienen reglamentos internos que exigen que la medición sea por el método convencional. Entonces, en ese caso yo recomendaría el DET 2/3. Perfecto. Y si necesitan más información otra vez, pueden solicitarla con su representante local y ellos obviamente les pueden dar asistencia en todos estos instrumentos. Bien, la siguiente pregunta. ¿El DPM 1000 mide potencia y debe conectarse sin carga o con carga? La chispa de contacto, ¿qué precauciones se toma como seguridad? Está bien. Sí, no hay problema de conectarlo con carga, ya que la medición de corriente se hace del modo inductivo. O sea, la pinza es realmente como una pinza amperométrica. Yo voy a abrazar el conductor, siempre es un solo conductor. Cuando medimos con pinzas amperométricas no podemos tomar el conductor eh, vivo y neutro a la vez, sino que siempre se considera o el vivo o el neutro. Entonces, la corriente se va a medir en forma inductiva, no va a haber ningún peligro, pues está bajo carga y la medición de voltaje se hace con las puntas de prueba de voltaje y ahí tampoco hay ninguna posibilidad de chispa, ya que el instrumento internamente tiene una impedancia interna muy alta, del orden de 1 megaohms, por lo cual es imposible que se produzcan chispas. Así que no hay problema, se puede hacer perfectamente con el equipo con carga. Buenísimo. Ok, la siguiente.
¿En qué casos se puede utilizar el telurímetro tipo pinza? Bien, el termómetro tipo pinza se puede utilizar siempre y cuando sea un sistema mallado, interconectado, y que tenga suficientes retornos, típicamente 5 o 10 retornos, o sea que tenga, por ejemplo, 5 o 10 electrodos o jabalinas de puesta a tierra, pero que en forma superior estén interconectados entre sí. Esa es la condición necesaria para hacer las mediciones de puesta a tierra con las pinzas inductivas, porque se requiere que el conductor que yo estoy midiendo, la corriente fluya y tenga un retorno, o sea, no se puede hacer circular la corriente en un conductor único, siempre tiene que ser un circuito, un anillo. Por lo cual, esos retornos necesito realmente que sean arriba de 5 o 10, porque también esos retornos pueden tener su propia resistencia. Y si tienen su propia resistencia, al estar en paralelo y ser 5 o 10 o más, las resistencias se van a disminuir y no van a afectar la lectura. Pero sí es importante que tengamos en cuenta esto, que no siempre se aplica la pinza en todos los casos. Si yo tengo, por ejemplo, una vivienda o un domicilio donde tengo una única bajada de puesta a tierra, ahí no se va a establecer un circuito y por lo tal no se puede utilizar la termómetro tipo pinza. Bien, bueno, nada más vamos a dar, ya se nos pasa el tiempo, entonces vamos a nada más a contestar 2 preguntitas más, Roberto, y vamos a tener que Sí, despedirnos. Bien, la siguiente dice: "Sería buena opción que a las pinzas de CM, la 1500S y la DPM 1000 incluya sondas flexibles como la del MPQ 2000". No es más que pregunta, es un comentario. ok. Y, sí, que estas sondas facilitan las mediciones en tableros poco espacio, a donde los cables están muy juntos. Para más información de estos equipos, claro que sí, lo pueden, obviamente, si tienes algo que comentar, Roberto, pero lo pueden solicitar con su representante local. Sí, sí, es correcto. Las pinzas, las nuevas pinzas, tanto de potencia como solares, son nuevas en nuestro portfolio de equipos. Se están ampliando los accesorios, pero sí es interesante lo que comenta acá la pregunta si se pueden adaptar pinzas flexibles, ¿sí? Así que es una consideración que vamos a tener en cuenta. Perfecto. Bueno, y esta última nos dice, si por favor puedes recomendar o volver a comentar qué equipo es para conectar la red de hasta 100 kilowatts en el sistema fotovoltaico. Em, bueno, mencionamos varios equipos acá. No sé a cuál de todos se menciona, pero supongo que estaba hablando del equipo del MPQ, que es el que me permite hacer un análisis de todos los parámetros de tensión y corriente y potencia, ¿sí? Este equipo puede trabajar en forma directa en sistemas de baja tensión, pero también a través de transformadores en sistemas de media y alta tensión, a través de transformadores de tensión y corriente. Así que sería el equipo que se puede aplicar a todas las redes, ¿sí? Perfecto, gracias Roberto. Y bueno, ya ahora sí nos pasamos demasiado tiempo. Gracias a todos por estar todavía en sintonía con nosotros. Muchas de las preguntas que nos están llegando son, como lo comentaste, Roberto, más acerca de la aplicación. Entonces, estén atentos para después un panel virtual. Sí, 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 ya nos pasamos bastante del tiempo, pero estoy viendo que están entrando muchas preguntas, Karen. Creo que amerita, sí, que hagamos un panel virtual para contestar estas preguntas con más detalle, mostrar algunas gráficas, algunos diagramas de conexión, que yo creo que a la gente le va a interesar. Así que vamos a hacerlo posiblemente en un tiempo. Así es, así que estén todos atentos en nuestras redes sociales y obviamente a través de la comunicación que tienen con su representante local. Y bueno, nada más pedirles que si por favor nos ayudan a llenar esa pequeña encuesta. Ahí también recuerden que si quieren una copia de esta presentación, ahí pueden solicitarla. Y bueno, les deseamos un excelente resto del día. Gracias otra vez por acompañarnos y gracias Roberto por excelente información. Yo me despido y unas últimas palabras, Roberto, adelante. Sí, sí, solamente recordar lo del próximo webinar que va a ser este martes 23 con nuestros amigos del sector de cables, del segmento de Megger Cables, donde vamos a contar
con la presencia del ingeniero Ricardo Puig y posiblemente del ingeniero Galo Terán. Así que bueno, esto va a seguir, va a ser el mes de las energías renovables y vamos a estar en contacto y recibiendo todos los comentarios y sugerencias y consultas que nos quieran enviar para ver si también los adaptamos a lo que sería un próximo panel virtual donde podemos contestar más preguntas. ¿Ok? Así es, y claro que sí, bueno, ahí estaré yo el próximo martes, así que eh, espero que todos ustedes también se puedan conectar. Listo, ya voy a Bueno, cerrar la sesión. Hasta luego. hasta luego, gracias a todos los presentes.